Si tu bebida es energética y no va enfocada a ningún sexo, pues no preguntes ni edad ni sexo. Es importante que las preguntas se hagan solo si te van a servir de algo, si vas a poder utilizar esa información. Acá tenemos el tamaño del recipiente, ese sí es muy útil. ¿Qué más? El precio, sí, aquí el precio y el material que prefieres, plástico, vidrio, etc. Calculando el número de encuestas se utiliza la fórmula de N, que es una fórmula que no utiliza saber la población total. Entonces, esa nos puede dar el número de encuestas sin necesidad de tener una población en este momento. La población ya se elegirá después. Estos ya son los gráficos de las respuestas. Y bueno, vamos a pasarlos. Aquí vamos teniendo diferentes porcentajes. Es importante que se maneje siempre en porcentajes. Para que podamos luego hacer la escala. Entonces, si se fijan, hay preguntas que realmente no tienen sentido, pero bueno, así se hicieron. Aquí tenemos una tabla de resultados en la cual se habla del lugar, de cantidad de botellas consumidas, las preferencias que son olor y sabor, también para recuperación de energía, el envase de plástico y el precio entre 15 y 20. En precios no utilicen rangos, hay que utilizar un precio fijo, porque luego cuando quieras hacer el cálculo, ¿cómo vas a saber qué precio? Y luego vienen los cálculos. En los cálculos hablamos de que se tomó un nivel de confianza del 90%, un error del 10%, y luego las preguntas discriminatorias que van saliendo. Es importante que si vas a discriminar muchas preguntas, sigas formulando tus Ns. N5, N6, etcétera. Y bueno, aquí lo que hacen en este proyecto es que calculan la cantidad de botellas utilizando las personas que vienen de la encuesta. Aquí es donde les decía que ya es importante tener el universo. Aquí se está hablando de un universo de 6.775 personas. Con este universo se tiene que hacer la escala del ajuste de la demanda potencial. Se hace la sumatoria y en total sale que son 430.000 personas o botellas que van a consumir al año. Ya cambiando a lo que es la definición del producto, se basan en una norma oficial mexicana sobre productos y bebidas. Productos y servicios, que son bebidas saborizantes no alcohólicas. Está bien basarse en la norma, pero siempre hay que tener presente que las características son de tu producto, no de la norma. La norma es solamente una referencia. Entonces aquí habla de las características microbiológicas. Aquí hay un error grave, más o menos. Y por ejemplo dice, tendrá un color verde entre los 500 y los 590 nanómetros. Esto es un rango muy amplio, muy amplio. Entonces, quiere decir que tu bebida va a estar desde aquí hasta acá. Entonces este verde es muy, muy amplio. Se tiene que especificar más. Esto tiene que ser explícito. El contenido de azúcares de acuerdo a la norma en cuanto a glucosa, fructosa, sacarosa. eh, lo tiene para 2 porciones, que igual lo maneja como la norma y no como su bebida. Pero bueno, son referencias, ¿no? En cuanto a las características fisicoquímicas, maneja un rango de grados Brix, un pH que también está muy abierto, exageradamente abierto.
pero porque así lo maneja la norma. Sin embargo, aquí igual debe de ser más estrecho. La viscosidad, esta viscosidad está mal. Hay que tener mucho cuidado con las medidas. Las características organolépticas, aquí yo les había mencionado que, por ejemplo, dice la bebida tendrá un sabor a pepino dado por el saborizante adicionado y tendrá un olor a pepino. No se debe de manejar así, se debe manejar como olor y sabor característico a pepino, si la bebida es de pepino. Luego pasamos ya al tema económico, en donde en este ejemplo se maneja una inversión, recordando que la inversión es de equipo. Entonces aquí va todo el equipo necesario para hacer la bebida. Todo el equipo que se va a utilizar. Le da un total de 234,850 pesos. Nótese que hay equipos de laboratorio, hay ollas, hay una marmita, vasos, mesas, una envasadora, una balanza, un equipo de purificación por osmosis inversa, etcétera, etcétera. Bien, si se fijan, vamos a hablar del costo de la materia prima, todos los ingredientes que se utilicen para hacer la bebida e inclusive la botella. También hay que incluir el material de empaque. En cuanto a la mano de obra, se tiene que trasladar a las personas, en este caso son 6 personas y tienen tareas en específico. Y obviamente pues un salario que se va a tomar de acuerdo a por encima de la ley o el mínimo. Y en cuanto a la energía, pues solo lo que gastan los equipos que utilizan energía, en este caso la envasadora, la marmita y la purificadora, con el costo de kilowatt hora actual. Hablábamos de costos y la fórmula de costos maneja los costos que son asociados a la inversión, la materia prima, la energía y la mano de obra. Sumando todo lo que está calculado, nos da un total de 4,551,000. Nótese que se está colocando un costo de asociados, es decir, de mantenimiento, de costos que se van a considerar fijos en el año, pero que son asociados a la inversión, es decir, a la reparación de las máquinas o a darles el mantenimiento a las máquinas. Entonces, en este proyecto se está eligiendo esa cantidad. Ahora bien, se tiene que dividir los costos en costos variables y en costo, bueno, aquí también está calculando el costo variable unitario, que lo vamos a usar para el punto de equilibrio. El costo variable, pues es los que varían directamente con la cantidad de producción, la energía y la materia prima. Y para determinar el costo variable unitario, lo que hacemos es que dividimos el costo variable entre el número de piezas totales. También se tiene que determinar los costos fijos. El costo fijo de mantenimiento, le vamos a dar mantenimiento una vez al año, se use o no se use, y vamos a tener que pagar mano de obra, se produzca o no se produzca. Entonces ya tenemos los costos variables y los costos fijos. Esto nos va a servir para lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se puede representar gráficamente de la siguiente manera. Tenemos por un lado las unidades producidas y vendidas y por otro lado los ingresos. También vamos a tener una línea o del otro lado lo que son los costos. Entonces, si nosotros producimos una unidad, pues vamos a vender una unidad y vamos a tener ingresos de una unidad.
y así sucesivamente, de tal manera que nos da una línea recta con una pendiente muy cercana a 1 o de 1. Entonces vamos a tener lo que son los costos fijos. Los costos fijos no se mueven. Los costos fijos por eso se llaman fijos, no van relacionados con la cantidad de producción. También vamos a tener los costos variables. Los costos variables sí van a estar relacionados con la cantidad de producción. Entonces, si se fijan, la cantidad de producción que va sobre esta línea es diferente a la pendiente que va sobre los costos variables. Aquí cabe aclarar que cuando nosotros podemos tener costos fijos, aún con una producción en cero, podemos estar aquí. Aquí se toma desde acá, no hay ningún problema. Ahora bien, esta parte, este margen, es un beneficio neto que ya pasó por el análisis de la sumatoria de los costos y es una diferencia entre los costos y los ingresos. Entonces, donde se cruzan esas dos líneas se llama punto de equilibrio. ¿Pero qué quiere decir el punto de equilibrio? Bueno, quiere decir que en el punto de equilibrio el precio y la producción son exactamente iguales a los costos fijos y sumados con los costos variables. De tal manera que ahí no tenemos ganancia. Es decir, pagamos todo lo que gastamos, pero no obtenemos nada de ganancia. Aquí viene un ejemplo, lo pueden tomar para que lo resuelvan y puedan explicarse un poquito más lo del punto de equilibrio. Y en el caso del proyecto, él calcula el punto de equilibrio con los costos fijos que ya había calculado, el precio que lo tiene en 20 pesos. Aquí es donde les decía que hay que elegir, él había elegido un rango de 15 a 20. La pregunta es, ¿por qué eligió 20? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, también tenía un costo variable unitario de 9.80, de tal manera que el punto de equilibrio me da en esta cantidad de piezas, de unidades, de botellas, pues. Utilizando los componentes de la economía, le vamos a llamar beneficio bruto, lo vamos a identificar con R, o las ventas, en este caso ventas, menos costos. Y eso nos va a dar R, que es la ganancia bruta. Luego, la utilidad neta se calcula con esta fórmula. En esta fórmula ya tenemos R, que es la ganancia bruta. Esto me va a representar los impuestos. Y esto me va a representar un factor de depreciación. Entonces, generalmente el factor de depreciación lo vamos a tomar en 10%. Entonces, E es igual a D igual a 10%. Y los impuestos, la tasa de impuestos generalmente se toma en 50%. Entonces aquí calculamos ya lo que es el beneficio neto y me va a dar un beneficio neto anual de 1.000.000. La sumatoria desde 1 hasta n de los flujos netos de efectivo divididos sobre 1 más la tasa de interés elevado al periodo que se está manejando. Entonces aquí él investigó sobre un préstamo en Banco Azteca y le van a cobrar el 36.2% sobre ese préstamo. Entonces calculamos el BPN. Nótese que le vamos a cambiar el signo por la fórmula, es negativo. Y hacemos el ejercicio para el primer año. Si se fijan, aquí está elevado a la 1, que se tomó como flujo neto de efectivo. Y esto es la inversión, lo que se pidió de inversión. Esto es inversión.
Entonces, como la inversión es muy pequeña, con el primer año, con las ganancias del primer año, tenemos para tener un BPN positivo. Este BPN es positivo, entonces ya no es necesario hacer el ejercicio para varios años. El índice de rentabilidad, pues solamente es dividir el BPN sobre la inversión inicial. Entonces, si recuerdan, el BPN nos había dado 1.000.000, la inversión nos daba esto y nos da un índice de rentabilidad de 4.96. ¿Qué quiere decir el índice de rentabilidad? Quiere decir que por cada peso que tú inviertes, estás ganando 4.96. Eso es lo que quiere decir. Viene un periodo de recuperación o payback, tampoco sale la fórmula, pero bueno, es la inversión inicial entre el promedio de flujos de efectivo sin descuento. Entonces, igual la inversión sobre esto y nos da un periodo de 0.2 años, o sea, muy rápido se recupera la inversión. La tasa de retorno de la inversión o TIR se calcula de muchas maneras, pero una muy fácil es tomar el beneficio neto y dividirlo sobre la inversión y multiplicarlo por 100. Entonces esto nos da un 802%. Y bueno, aquí hace una presentación final del producto, que es el nombre de la bebida, las unidades que se van a vender en el año, la inversión que se calculó, los costos, el punto de equilibrio, que es en esas unidades, el BPN o el valor presente neto, el índice de rentabilidad, el periodo de recuperación y la tasa interna de retorno. Entonces, esto es más o menos como se debe de hacer. Este ejemplo tiene varios errores y les decía que por eso lo escogí. Pero bueno, cualquier duda o comentario, pues me la dejan en el video.